Hola, buenas. En el capítulo de hoy vamos a ver configuración electrónica, capítulo 7,8 de El Chunk. No les voy a mentir, siento que aquí hay mucha teoría para que después en la práctica esto se convierta como en algo mecánico. Siento que es como matemática, así como cuando te explican caleta de teoría del por qué no es que se dice se pasa dividiendo, sino que se divide a ambos lados de una inecuación y puras tonteras, así como de la teoría de la función y cosas así, cuando realmente nosotros necesitamos aplicar las cosas y lo que necesitamos es saber información y cómo nosotros sacamos información. Así que yo lo que voy a intentar hacer es ser lo más preciso posible y en mis 4 años de siendo estudiante de química, yo les voy a explicar cómo es que se explica esto, cómo es que se enseña y qué es lo que se usa generalmente. Por lo menos en lo que son los ramos de ciencia, la parte básica como los primeros años y después ya la parte más especializada que les juro que esto como que no, como que hay que entenderlo, hay que tenerlo en la cabecita, pero no hay que profundizarlo mucho más que aquello. El capítulo anterior, donde estuvimos viendo orbitales atómicos, estuvimos hablando acerca un poco de la forma, la estructura del orbital atómico, y ahora necesitamos saber nosotros cómo es que el electrón se mete dentro de estos orbitales atómicos, cómo es que el electrón está participando dentro de estos orbitales atómicos, cómo es que se organizan. Para esto nosotros tenemos que ir a uno de el primer concepto que nosotros vamos a ver, que es el principio de exclusión de Pauli. Bueno, un detallito aquí, yo quiero hablar un poco de Wolfgang Pauli. Wolfgang Pauli es uno de los científicos más bacanes, yo creo que es del mundo de la cuántica, es uno de los más entretenidos y con ello los dejo invitados a ver un video que grabé hace mucho tiempo acerca de mecánica cuántica, donde hablo de Pauli un poco. Si me dejan en sus comentarios como si les gustaría saber más acerca de Pauli o que hable un poquito más de su trabajo y su historia, me lo dejan en los comentarios, yo encantadísimo. Lo voy a hacer en algún momento de mi vida, pero por ahora no porque hay mucha peguita respecto a lo que es la química todavía. Pero eso, Pauli me gusta mucho. El principio de exclusión de Pauli. ¿Qué dice el principio de exclusión de Pauli? El principio de exclusión de Pauli dice, no es posible que dos electrones de un átomo tengan los mismos cuatro números atómicos. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que tener claro a la hora de aplicar la configuración electrónica? ¿Qué son los números cuánticos? Los números cuánticos, vuelvo a decir, hay un video completo, ya lo grabé. Números cuánticos, número cuántico n principal, L momento angular, ml, eh, cuántico magnético y spin del electrón, ms. Esos son los cuatro números cuánticos que nos dicen y nos van dando la estructura de los orbitales atómicos y los números cuánticos. El principio de exclusión de Pauli, además de decir eso, ¿para qué nos sirve? Nos sirve principalmente para determinar la configuración electrónica, que es literalmente lo que nos interesa, pero principalmente para átomos polielectrónicos, como lo denomina el libro. Polielectrónicos se me suena una palabra muy rebuscada, pero en definitiva es que tengan más de 2 electrones, tengan 10 electrones, 5 electrones, 20 electrones. Y yo estoy casi seguro que todos a esta altura, para los que estén viendo este video, hemos visto esta configuración electrónica, que es el 1s, 2s, 2p, 3s, 3d y así sucesivamente. A mí por lo menos esta imagen no me apoya mucho. Yo cuando tengo que hacer configuración electrónica, como que me la armo yo en mi cabeza, como que la he hecho tantas veces y ya me la aprendí tanto de memoria, de tanto hacer ejercicio, que por ejemplo, esta imagen que está acá, yo no la usaría, porque para mí es como media confusa. Yo la haría como a mano, pero siempre que tengo que hacerla, yo la hago a mano. Pero bueno, yo tenía que colocársela ahí para que me entendiera. Por ejemplo, para el caso del hidrógeno, el hidrógeno, nosotros sabemos que la configuración electrónica con qué tiene relación con los electrones. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber sacar información de la tabla periódica para saber cuántos electrones tiene un átomo específico. Para el caso del hidrógeno, nosotros sabemos que el hidrógeno, si vamos a la tabla periódica, tiene un Z o un número atómico igual a 1. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene un protón. Por lo tanto, si es un elemento neutro, como tiene un protón, tiene un electrón. Por lo tanto, ese electrón, ¿dónde va a estar ordenado? Ese electrón va a estar ordenado en el orbital 1s, ya que es el primero, es el estado fundamental.
Para el caso del hidrógeno, no hay mucho que decir porque es solo un electrón, entonces como que no tengo tanta complicada, no es tan complicado. Pero para el caso del helio, que el helio tiene un número atómico de 2. Si no saben qué es el número atómico, ni tampoco saben cómo desde la tabla periódica sacar la información para saber cuántos electrones tiene un elemento químico, los invito a ver un capítulo muy antiguo que subí hace mucho, creo que es como el capítulo 2, vamos en el 7, donde hablamos de número atómico y número másico, ya que ahí podemos sacar mucha información de la tabla periódica, que ahora, por ejemplo, nos sirve para la configuración electrónica. Para el caso del helio, yo tengo dos electrones. Ay, quiero que se vea como solo el puntero. ¿Se puede? ¿Se puede hacer eso? Ahí está. Yo tengo dos electrones. Por lo tanto, estos tengo que primero ordenarlo en el orbital 1s o en el nivel 1s. El 1s, yo tengo tres formas de poder ordenar ese otro electrón. La forma A, donde los dos electrones están hacia arriba. ¿Qué significa arriba o abajito? ¿Qué significaba que el electrón estuviera así o estuviera así? Esto tenía que ver con el spin y significaba un poco cómo estaba girando nuestro electrón, si era más un medio o era menos un medio. Nuevamente, el video anterior lo vimos, así que vayan a revisarlo de acerca de los números cuánticos. A, tengo los dos electrones, flechita hacia arriba. El B tengo unos flechitas hacia arriba, otro flechita hacia abajo. Y el C tengo los dos flechitas hacia abajo. ¿Cuál de estas opciones es correcta? O cómo yo voy a ordenar los electrones de manera. Y aquí es donde nosotros usamos el principio de exclusión de Pauli. El principio de exclusión de Pauli, ¿qué dice? No es posible dos electrones de un átomo que tengan los mismos números cuánticos. Por lo tanto, fijémonos, por ejemplo, en el caso del A, donde estamos hablando del nivel 1, o sea, n igual a 1. Después L igual, como sigue siendo S, L igual a S. ML igual a S, a 0 también, ¿cierto? Pero un electrón, que es el MS, un electrón es más un medio, que es el que está mirando hacia arriba, pero fíjense que en el caso A también tengo más un medio, porque los dos están mirando para arriba. ¿Y qué nos dice nuevamente el principio de exclusión de Pauli? Que no pueden haber un átomo que tenga todos los números cuánticos iguales. Por lo tanto, no puedo tener esta manera, por lo tanto, la forma A es errónea. La forma C pasa exactamente lo mismo. O sea, voy a tenerlos, en vez de más un medio, voy a tener menos un medio. Y en el caso B, tengo un electrón que está en más un medio y otro que está en menos un medio. Por lo tanto, todos estos electrones son diferentes en números cuánticos. Por lo tanto, la alternativa correcta es la B, que la marcamos ahí como correcta. Nosotros debiésemos ordenar para el helio, que son dos electrones, de esta manera. Donde aquí ya sí nos empieza a importar el famoso MS. A estos electrones que se encuentran en un orbital atómico específico y donde está uno en más un medio y menos un medio, nosotros lo denominamos como electrones apareados. Bajo este concepto de electrones apareados y desapareados, porque surge este concepto de que si están los dos electrones en un orbital de esta manera, esto es apareado, por lo tanto un electrón que esté de esta manera va a ser un electrón desapareado. De este concepto surgen dos conceptos nuevos, son conceptos teóricos que nos van a ayudar más adelante, pero la verdad es que no tienen, es como saber más información simplemente, que es el concepto de diamagnetismo y paramagnetismo. El paramagnetismo es cuando los espines no apareados y son atraídos por un imán. Mientras que un diamagnético, los espines están apareados y no son atraídos por un imán y de hecho son repulsados. Uy, se me fue la palabra. Repelidos magnéticamente, esa era la palabra. Repelidos. Aquí, ¿cómo saber cuál es cuál? Para mí es más simple, por ejemplo, diamagnético. A mí la palabra di me suena a 2. Y 2 viene de que hay dos electrones, o sea que están apareados y por lo tanto no son atraídos por un imán porque estos se anulan, ya que uno es más un medio, acuérdense que hacia arriba era más un medio,
y hacia abajo es menos 1 medio. Por lo tanto, si esto lo pongo en un campo magnético, no va a sentir la atracción del campo. Mientras que paramagnético, que es lo contrario a diamagnético, yo voy a tener un orbital así, un electrón así, solo un electrón desapareado o no apareado, y como este electrón va a estar en más 1 medio, este sí va a sentir el campo magnético. Por lo tanto, es un paramagnético. Estos conceptos de paramagnético y diamagnético, yo por lo menos he visto que se usa harto solamente para poder explicar un poco acerca de cómo la teoría cuántica se va moldando a las experiencias previas de ciertos compuestos químicos. Y después para lo que es la teoría orbital molecular, que se ve un poco más adelante. Y bueno, acá hay un esquema de cómo están los electrones, por ejemplo, en un spin en el A, donde tenemos spins paralelos. Entonces este spin va a girar por acá y si yo le ejerzo un campo, este campo va a girar y se van a reforzar entre sí. Mientras que si yo tengo un spin girando para un lado y el otro para el otro, estos se anulan o se cancelan entre sí. Por lo tanto, no vamos a tener detección del campo magnético. Todas estas concepciones más físicas, que quizás yo me estoy equivocando, la verdad es que si quieren ser puristas con este tema del campo magnético, es necesario que recurramos a libros de inorgánica más que a libros de química general. Pero esto, como es un libro de química general y es lo que estamos trabajando ahora, a esto solamente me voy a acatar. ¿Ya? Es sumamente importante lo que es el paramagnetismo y el diamagnetismo y el magnetismo en general en lo que es la química, pero solo eso es cuando nosotros trabajamos un poco lo que es el campo de la inorgánica. Bueno, si vamos más o menos bien, lo invito a comentar, a darle like, a compartir, a suscribirse. Estamos cerca de los 1000 seguidores, tanto en YouTube como en Instagram, así que se los agradecería mucho. El otro concepto que vamos a hablar inmediatamente es el concepto de el efecto pantalla de los átomos polielectrónicos. El efecto pantalla es un efecto, nuevamente, que explica la mecánica cuántica, pero que nos va a ayudar principalmente, yo creo, donde más he escuchado este concepto es para hablar de propiedades de la tabla periódica y el por qué ciertos compuestos son mucho más reactivos y también al mismo tiempo son menos duros, en conceptos que después vamos a ir a ver, y que el efecto pantalla los puede explicar de manera muy bien. Nosotros podemos ver que el orbital 1s es una pelota donde tengo un núcleo y que van a haber electrones como rodeando ese núcleo en la manera de una pelota. En términos experimentales, yo sé que si avanzo un nivel más, un n igual a 2, voy a tener un orbital s y un nivel p. Nosotros habíamos dicho que los electrones entre un orbital 2s y 2p no debiese haber problema porque estos energéticamente son iguales. El tema es que no son iguales energéticamente. Y aquí entra el tema del concepto del efecto pantalla. ¿Pero a qué se debe el efecto pantalla? Veámoslo de la siguiente manera. Y a mí, yo creo que los esquemas son bien difíciles de ver, pero yo me acuerdo que cuando me enseñaron esto era un poquito más simple. Si yo tengo, voy a hacer como el nivel atómico, voy a hacer como nivel 1, nivel 2. Este es el nivel 1, el que está aquí adentro, y este es el nivel 2. Y aquí yo voy a tener electrones. Electrones, y aquí también van a haber electrones, principalmente 2, y en el nivel 2 debiésemos tener 2, 4, 6, 7, 8 electrones. Pero con estos, de hecho con uno me sirve para hacer la explicación. Entonces en el nivel 2, yo, yo sé que los electrones del 1s van a ser los electrones del estado más estable y el estado fundamental. Primero porque son los que están más cerca del núcleo, por lo tanto el núcleo, como es positivo, los tira con mayor fuerza, hay una mayor interacción electrostática, entonces hay como todo un sistema más complejo en los orbitales 1s. Y sobre todo si la capa está llena, o sea, el nivel energético es demasiado estable en ese sistema. Para el nivel 2 ya hay otro cuento, porque el núcleo que está acá, con carga positiva, va a querer atraer a este electrón que está más lejitos. Pero ¿qué va a pasar cuando este electrón, que este sí se puede mover y se puede desplazar libremente, va a intentar llegar
al núcleo, por la atracción que siente el núcleo, va a pasar que va a llegar acá y ¿con quién se va a topar? Se va a encontrar con un electrón de carga negativa por estos lados, que van a ser los electrones del orbital S. Acuérdense que no son electrones puntuales, por eso no me gusta esta gráfica, pero yo ya entiendo que hemos visto videos, ya vieron los videos del orbital atómico, ya sabemos algo del orbital atómico, entonces por eso les dejo como el dibujito al lado, tanto mientras voy haciendo esquemáticamente esto. Entonces, ¿qué pasa? Que el electrón que está en el nivel 2 va a sentir la atracción del núcleo, va a querer acercarse y ¿qué va a pasar? Se va a encontrar con una nube electrónica, una densidad electrónica que le va a impedir de manera efectiva llegar a ese núcleo. Y a este efecto, porque acá hay densidad electrónica, que no va a dejar que pase esto y de hecho que va a llegar a va a generar un efecto de repulsión porque carga negativa con negativo no se atraen, sino que se repelen. Esto se llama el efecto pantalla. ¿Por qué? Porque este disminuye la atracción electrostática entre los protones del núcleo y los electrones de los orbitales, tanto S como los orbitales del 2p. Y así sucesivamente. O sea, si vamos agregando niveles, o sea, si tengo un nivel N3 donde ya tenemos los orbitales p, el apantallamiento es más grande todavía. Y aquí ocurren otros efectos respecto al por qué tenemos estabilidad electrónica en estos niveles si están tan lejos de los electrones, o sea, del núcleo, perdón. Pero espero que se haya entendido el efecto pantalla, que tiene que ver con que ya tenemos un orbital 1s establecido con su densidad electrónica que va a impedir que los electrones de los niveles 2 lleguen al núcleo y hay un efecto de disminución de la atracción electrostática. Uy, no puedo hablar. Electrostática. Ahí sí. Perdónenme. Es gracias a este efecto pantalla, y la verdad que aquí hay un poco más de teoría, así que no voy a profundizar en aquello. Es gracias a este efecto pantalla es que nosotros sabemos que la configuración electrónica parte del 1s y después pasa por el 2s y después por el 2p. De esta manera, por ejemplo, la configuración electrónica para el berilio, que el berilio tiene un número atómico de 4, por lo tanto tiene 4 electrones, estos se van a ordenar como 1s1, 1s2, 2s1, 2s2, de esta manera. Recuerden que nosotros no podemos llenar, por ejemplo, esto así. Tengo 4 electrones y digo 1, 2, 3. Bueno, en este caso va a quedar así, va a quedar de la misma manera, pero es pura coincidencia. Primer nivel lleno, nos saltamos recién al segundo nivel. 3, 4. ¿Esto es diamagnético o paramagnético? ¿Cómo saber esto? Principalmente tenemos que ir a ver como el último nivel. Eso igual no lo dice mucho el Chang, pero nosotros necesitamos ver como los electrones del último nivel, que van a ser los que van a estar como más expuestos, y el último nivel es el 2, y yo veo que están apareados. Acuérdense que cuando los electrones estaban así, nosotros denominábamos esto apareados, y diamagnético. Por lo tanto, si esto lo pongo en un campo electromagnético, no va a sentir atracción, sino que va a sentir una repulsión. Caso contrario, para el boro Z igual a 5 electrones, y voy a tener lo siguiente. Primer nivel completo, 1, 2. Paso al segundo nivel, 3, 4, pero me falta 1. Entonces yo tengo que ir ahora. Ay, me quedó re grande eso. Tengo que ir a los orbitales P. Acuérdense que los orbitales P eran 3. De estos 3 era el 2px, 2pi, 2pz. Bueno, lo voy a escribir así simplemente. Y este último electrón puede ir en cualquiera de estos P. ¿Ya? Como que se puede mover libremente. Como que no hay una exclusión como muy complicada ahí en ese caso. Es como si ustedes lo hubiesen colocado aquí, por ejemplo, y no aquí, hubiese estado bien eso, porque el electrón, la verdad, se está moviendo dentro de ese nivel y dentro de esos orbitales. Ahora, el boro, ¿es para o diamagnético? Nuevamente, nosotros tenemos que ir al último nivel de energía, que van a ser el nivel 2. Y dentro de este nivel 2, fíjense que el 2p, aquí yo tengo un electrón libre. Por lo tanto, es paramagnético porque no está pareado. Paramagnético. Por lo tanto, si yo pongo al boro
en un campo electromagnético, pum, se siente totalmente atraído. Y eso es lo que dice en la experiencia. Ya con el último punto, que es la regla de Hund, hemos visto dos reglas en este. Bueno, vimos un principio, que es el principio de exclusión de Pauli, y ahora vamos a ver una regla de cómo voy ordenando los electrones. Los invito a nuevamente a comentar, a darle like y a suscribirse porque estamos llegando a los 1000 seguidores el día de hoy. Bueno, la regla de Hund, si nosotros seguimos avanzando en los elementos químicos, llegamos, después del boro viene el carbono y llegamos a el Z igual a 6, por lo tanto 6 electrones. ¿Cómo yo ordeno lo siguiente? Entonces yo digo 1, 2, siempre el primer nivel. Pasamos al segundo nivel. 2S, 3, 4. Me faltan 2. 5. ¿Y cómo ordeno el otro? Acuérdense que primero siempre tenemos que recordar el principio de exclusión de Pauli, donde no podemos tener los 4 números cuánticos iguales. Por lo tanto, esto no puede ser así. Olvídense de eso, ¿ya? Eso ya lo vimos, exclusión de Pauli. Pero me falta un electrón. Y yo me pregunto entonces, ¿qué electrón es la forma más estable de ordenarse? La regla de Hund dice lo siguiente. La distribución electrónica más estable de los subniveles es la que tiene el mayor número de espines paralelos. Entonces, fíjense, estas son las opciones para ordenar este subnivel. Subnivel A es que yo tengo arriba y abajo. Sigo respetando el principio de Pauli, principio de exclusión de Pauli. En el caso B, sigo respetando el principio de exclusión de Pauli. Y en el caso C, sigo también respetando el principio de exclusión de Pauli. Pero ¿cuál de estos electrones está bien? Porque no se usa cualquiera. O sea, uno de estos tres es el que nos va a ayudar y el que nos va a servir. Si analizamos el caso A, nosotros podemos darnos cuenta que aquí tenemos dos electrones. Fíjense en todo este espacio que tienen acá. Piensen que los orbitales atómicos son como pisos, por así decirlo, como el piso de un edificio, donde el nivel 1 es el n igual a 1 y que en este nivel solo hay espacio para dos electrones. En el nivel 2, por ejemplo, tenemos el piso para dos electrones, pero también tenemos el piso P, o sea, como el pasillo P, donde caben 6 electrones y así sucesivamente. Entonces, piensen que en estas piezas, si ustedes tienen dos personas que, para poner en estos edificios, piensen que si ustedes ponen a dos personas en un mismo edificio, en el mismo piso, donde hay dos piezas más, estas personas, como que, no sé, en algún momento van a entrar en shock y no, se van a sentir incómodas, van a decir, oye, pero ¿por qué hay un piso desocupado allá y yo me quiero ir a la otra pieza, quiero estar solo, etcétera? Lo mismo similar pasa con los electrones. Que existan estos dos electrones juntos va a generar una inestabilidad energética horrible. Por lo tanto, vendría siendo como la peor opción para nuestro caso, porque ¿para qué el sistema va a tener dos electrones juntos cuando tiene dos casillas libres? ¿Ya? Entonces, no hay necesidad. Sobre todo suponiendo que son cargas negativas los electrones. Entonces, peor todavía tener dos cargas negativas juntas. No, inestable total. Caso A, rechazado. Entre el caso B y el caso C, nosotros podríamos tener aquí un problema porque pareciese ser que respeta lo que habíamos dicho inicialmente, que están ocupando cada casilla, que cada electrón está separado de sí. Pero aquí es donde está el problema, que si nosotros analizamos esto, yo tengo un electrón hacia arriba y un electrón hacia abajo, por lo tanto esto podríamos considerarlo diamagnético. 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 Esto quiere decir que si yo pongo al carbono en un campo electromagnético, no debiese tener un campo electromagnético. Ahí tenemos como un tema más electromagnético que la verdad nuevamente no me quiero meter ahí porque es innecesario. Pero nosotros podemos dar a entender que la posición A era falsa y que la posición C es la más correcta porque lo que dice la regla de Hund es que necesito el máximo número de spines paralelos. Y la condición C cumple justamente que los spins sean paralelos. Si avanzamos un electrón, o sea, un átomo más para el nitrógeno, va a quedar de la siguiente manera. Para el caso del nitrógeno, que son 7 electrones, tenemos
1, 2, siempre el primer nivel, 1S, acuérdense la configuración electrónica es 1S, 2S, así, tuki 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 tuki, después 2P. Aquí va el 3S, ¿qué pasa por acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así quedaría. Ojo con que nos quede, por ejemplo, no puede ser 5, 6, 7. No puede ser esto porque esto no respeta lo que es la regla de Hunt, que explícitamente habla de que tiene que tener el mayor número de espines paralelos. Entonces aquí están juntitos estos electrones y eso es mucha energía para lo que es el sistema, que mejor quedan de esta manera. La verdad es que esta materia de la configuración electrónica después tiene como reglas generales de las asignaciones de los orbitales atómicos y son 4 reglas, pero después de la nada se manda como 10 tips para ordenar como los conceptos y que son materia que yo considero que no es necesaria porque uno haciendo configuración electrónica de cada elemento químico, que generalmente siempre en las mismas tablas periódicas está la configuración electrónica que uno puede seguir. Si uno va haciendo las configuraciones electrónicas y cómo ordenando los electrones dentro de los orbitales atómicos, se van a dar cuenta que es más simple de lo que parece. Dicho esto, con esto terminamos esta parte del capítulo. Después entra el capítulo de el principio de construcción o el principio de Aufbau, que viene en alemán construcción, no sé por qué a veces lo colocan, pero que es literalmente eso del 1S, 1S2, 1S3, 1S4, donde uno va ordenando como los elementos químicos.